Bienvenidos a Audio Mentores, el espacio donde la literatura clásica cobra vida. Si eres un apasionado de las grandes obras literarias que han marcado la historia de la humanidad, este es el lugar ideal para ti. Hoy, comenzamos un fascinante viaje por las páginas de uno de los escritores más influyentes de todos los tiempos, Víctor Hugo. En esta ocasión, tenemos el honor de presentar Idilio en calle Plumet y Epopeya en calle Saint-Denis, una obra que nos sumerge en la complejidad de los sentimientos humanos, los dilemas morales y el impacto de los grandes movimientos históricos en la vida cotidiana. Este relato no solo explora el amor imposible entre dos jóvenes, sino que también nos invita a reflexionar sobre el valor de la lucha, el sacrificio y la justicia en un momento clave de la historia de Francia. Antes de adentrarnos en los emocionantes capítulos de esta obra, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, Audio Mentores, para no perderte ninguno de los próximos relatos que tenemos preparados para ti. Si disfrutas de este contenido, no olvides darle like y activar la campana de notificaciones. Así, serás el primero en enterarte cuando publiquemos nuevas lecturas de las obras más destacadas de la literatura universal. A lo largo de esta narración, no solo conocerás la historia de Cosette y Marius, dos personajes que han marcado a generaciones de lectores, sino que también serás testigo de la evolución de la Revolución Francesa, un periodo lleno de conflictos, pasiones y sueños rotos. Cada capítulo te llevará a un nuevo nivel de emoción, desde los momentos más románticos y tiernos en la calle Plumet, hasta la intensidad de la lucha en la calle Saint-Denis, donde la historia se convierte en una epopeya de sacrificio y coraje. Así que acomódate, relájate y deja que las palabras de Víctor Hugo te transporten a las calles de París. Prepárate para vivir una historia de amor y revolución, de ideales que se enfrentan a la realidad, y de personajes dispuestos a arriesgarlo todo por lo que creen. Este es solo el comienzo, y lo que te espera es una narrativa que te mantendrá enganchado de principio a fin. Capítulo 1. El encuentro en la calle Plumet. Era una de esas tardes en las que la ciudad de París parecía estar sumida en una calma casi irreal. El sol se deslizaba suavemente sobre los tejados de las casas, y la brisa de la primavera acariciaba las hojas de los árboles y las piedras de la calle. Era como si la revolución, con toda su furia y ruido, hubiera quedado atrás por un instante, dejando que París respirara con la serenidad de sus momentos más silenciosos. Y en la calle Plumet, ese pequeño rincón apartado del bullicio, algo estaba a punto de cambiar el curso de las vidas de dos jóvenes que se encontraban sin saberlo, destinados a cruzarse en el tiempo. En ese tranquilo lugar vivía Cosette, una joven que había conocido el sufrimiento desde su niñez. Criada por una mujer cruel, la pobreza y la soledad habían sido sus únicas compañeras. Sin embargo, había en ella algo que no podía ser destruido: su pureza, su bondad innata. Sus ojos, de un azul profundo, reflejaban una tristeza callada, pero también una esperanza que, aunque casi perdida, seguía viva en su corazón. Cosette caminaba por la calle como lo hacía siempre, con la cabeza baja, envuelta en sus pensamientos, pero con una energía que la hacía especial a pesar de su pobreza. En una de esas caminatas solitarias, Cosette se detuvo un momento. Sus ojos se alzaron sin querer y fue entonces cuando lo vio por primera vez. Marius Pontmercy, un joven de nobleza caída, se encontraba frente a ella, caminando por la misma calle, pero con una mirada que reflejaba no solo su juventud, sino también las cicatrices de una vida llena de luchas políticas y personales. Había algo en su presencia que cautivó a Cosette de inmediato. Su porte erguido, su rostro serio pero a la vez atractivo, su caminar decidido. Todo en él parecía decir que su destino estaba marcado por grandes causas. Sin embargo, cuando sus ojos se encontraron, lo que ambos vieron no fue solo un joven y una joven, sino una conexión invisible, casi mágica, que los unía sin saberlo. En cuanto Marius vio a Cosette, algo en su corazón dio un vuelco. Aquella joven no solo era hermosa, sino que parecía irradiar una dulzura que él jamás había encontrado en París, una ciudad que, en su opinión, estaba llena de crueldad y lucha. La joven tenía algo en su rostro que la hacía distinta a todas las mujeres que Marius había conocido. No era solo su belleza, sino la pureza de su alma, esa que se reflejaba en sus ojos y que le daba una gracia incomparable, pensó Marius mientras no podía dejar de mirarla. Cosette, por su parte, sintió una extraña mezcla de emociones. Aunque su vida había sido difícil y su corazón marcado por el abandono, algo en el rostro de Marius la hacía sentirse inexplicablemente atraída, como si en su presencia todo lo demás desapareciera. Pero, como siempre, su timidez la dominaba, y bajó la vista rápidamente,
sintiendo el peso de la mirada de él sobre ella. En ese instante, Marius se dio cuenta de que algo había cambiado en su interior. No comprendía por qué, pero había algo en la joven que lo había dejado profundamente inquieto, como si la vida le hubiera dado una señal en ese preciso momento. Cosette se alejó rápidamente, pero su figura se quedó grabada en la mente de Marius. Era como si, al cruzar sus miradas, hubiera nacido una especie de pacto entre los dos, un pacto que los uniría más tarde, en circunstancias que aún no podían imaginar. Por su parte, Cosette no dejó de pensar en el joven que acababa de ver. No lo conocía, pero su presencia le dejó una marca, un sentimiento de anhelo que no podía comprender completamente. Era como si, al cruzarse en ese pequeño rincón de París, sus destinos hubieran comenzado a entrelazarse. Aunque sus caminos no se cruzaron más esa tarde, el encuentro entre Cosette y Marius dejó una huella imborrable en ambos. No sabían aún que esa breve intersección de miradas era solo el principio de una historia que cambiaría sus vidas para siempre. Y, en medio de la quietud de la calle Plumet, París siguió su curso, ajena a los pequeños milagros del destino. El joven Marius, que había llegado a París lleno de ideales y ansias de lucha, se sumió nuevamente en sus pensamientos políticos y en su participación en los movimientos de la Revolución Francesa. Pero a partir de ese momento, algo en él comenzó a cambiar. Su corazón, que hasta entonces había estado dirigido hacia la justicia y la política, empezó a latir con un nuevo sentimiento: el amor. Era como si París, con toda su historia y lucha, hubiera desaparecido por un momento, y solo quedara la imagen de Cosette, una joven que no solo representaba la belleza, sino también la pureza que él había perdido en su vida. Mientras tanto, Cosette regresó a su humilde hogar, donde su vida seguía marcada por las adversidades. Sin embargo, ese día algo se encendió en su interior. El recuerdo de la mirada de Marius le dio fuerzas, una chispa de esperanza en medio de su dura existencia. Así, sin saberlo, ambos jóvenes habían dado el primer paso hacia una historia que sería mucho más grande que ellos mismos. En la calle Plumet, donde nada parecía ocurrir, el destino comenzaba a escribir su propio relato, uno que entrelazaría amor, lucha, sacrificio y revolución. A partir de ese encuentro, ni Marius ni Cosette serían los mismos. La historia de la Revolución Francesa, de los ideales de justicia y libertad, de los amores imposibles y las luchas personales, se iba a mezclar con sus destinos, creando una epopeya de amor y sacrificio que resonaría a lo largo de la historia. Capítulo 2. La revelación de los pasados. El día siguiente al encuentro en la calle Plumet pasó con la misma quietud que caracteriza a los días de primavera. Cosette volvió a su rutina, ese ritmo monótono que parecía marcar su vida. A pesar de la soledad que le era habitual, algo había cambiado en ella. Un sentimiento vago y misterioso comenzó a crecer en su interior, como si la vida le hubiera ofrecido un suspiro de esperanza. Sin embargo, no entendía por completo lo que sentía, ni por qué aquella mirada, la de Marius, la había afectado tanto. La joven, que vivía atrapada en su propio dolor y abandono, había sentido, por primera vez en años, que algo más allá de su sufrimiento podía tocar su corazón. Aquel rostro, tan ajeno a sus miserias, parecía poseer una verdad secreta, pensó Cosette mientras caminaba por las solitarias calles de su barrio. Marius, por su parte, no pudo quitarse a Cosette de la cabeza. Aquella imagen no dejaba de repetirse en su mente, y la belleza de la joven lo obsesionaba. No era solo su apariencia física lo que lo cautivaba, sino la sensación de pureza y bondad que emanaba de ella, algo que él sentía que había perdido en medio de su propia lucha por la justicia y la libertad. Marius había nacido en una familia de nobles, pero su vida no había sido sencilla. A pesar de los lujos de su linaje, las ideas políticas de su padre y el exilio al que se había visto obligado marcaron una vida llena de conflictos internos y contradicciones. Y ahora, en las calles de París, se encontraba con alguien que representaba una pureza que su alma había perdido hacía tiempo. Aunque Marius no conocía el nombre de la joven, su rostro se mantenía fijo en su memoria, como una imagen imborrable. Decidió, entonces, regresar a la calle Plumet, impulsado por una fuerza que no comprendía del todo. Quería verla de nuevo, saber más sobre ella, aunque no sabía bien cómo acercarse. La situación política en la que se encontraba París no le dejaba mucho espacio para distracciones, pero aquella figura parecía ser una especie de oasis en un mundo lleno de turbulencias. El joven, tan dedicado a la causa republicana, encontró en sus pensamientos un espacio donde solo la imagen de Cosette existía,
como si el resto del mundo se desvaneciera. Así, Marius comenzó a frecuentar la calle Plumet con más regularidad. Pero Cosette, que no lo conocía más allá de aquel breve y fugaz encuentro, continuaba con su vida cotidiana. En su corazón, una sensación persistente seguía rondando, pero no podía comprender su origen. Era como si, de alguna manera, estuviera esperando algo, aunque no sabía qué. Los días pasaban lentamente, pero el destino, como siempre, se movía en silencio, preparando el terreno para lo que estaba por venir. En ese mismo tiempo, Cosette continuaba bajo la tutela de la cruel señora Thénardier, quien, a pesar de su carácter despiadado, había tenido la suerte de encontrar a la joven, a quien explotaba de manera inclemente. La señora Thénardier, una mujer de ojos afilados como cuchillos y una lengua venenosa, veía en Cosette solo una fuente de trabajo y un medio para aumentar su fortuna. A menudo, Cosette era enviada a realizar tareas agotadoras, mientras su madre adoptiva vivía con lujos y despreciaba la ingenuidad de la joven. A pesar de todo, Cosette no perdía su dulzura interior. Ella entendía que las circunstancias de su vida no eran su culpa. En sus pensamientos, la figura de Marius, con su rostro amable y su mirada profunda, comenzó a ocupar un lugar especial. No sabía quién era, ni qué quería de ella, pero algo en su corazón le decía que debía conocerlo. La joven sentía una conexión inexplicable, una atracción poderosa hacia aquel ser desconocido, como si el destino ya hubiera comenzado a unir sus destinos. Una tarde, mientras Cosette limpiaba la entrada de la casa de los Thénardier, una figura familiar se aproximó desde la esquina de la calle. Marius, al verla de nuevo, no pudo evitar que su corazón latiera con más fuerza. Cosette estaba sola, como siempre, pero esta vez parecía distinta, más segura, más luminosa. Cuando sus miradas se cruzaron, ambos sintieron la misma chispa que los había unido días atrás. «¿Te has caído del cielo?», le dijo Marius con una sonrisa cautivadora. Cosette se sintió sorprendida por sus palabras, pero también una extraña calidez la invadió. En ese momento, Marius entendió que había algo en esa joven que lo atraía de manera irremediable. Cosette, por su parte, se sintió halagada, aunque no sabía cómo reaccionar ante ese inesperado encuentro. La conversación, aunque breve, fue suficiente para que ambos comenzaran a conocerse. Marius habló de sus ideales políticos, de su vida llena de convicciones y de la lucha por la libertad, mientras Cosette, por su parte, relató las dificultades que enfrentaba bajo el yugo de los Thénardier. No podían saberlo aún, pero ese fue el primer paso hacia algo más grande, algo que trascendería las barreras de su sociedad y sus pasados. Marius, al escuchar a Cosette, sintió una profunda admiración por ella. A pesar de su vida dura, Cosette se mantenía fiel a su bondad y su esperanza. Por su parte, Cosette comenzó a descubrir algo nuevo en Marius, no solo un joven con ideales, sino un hombre que parecía ver algo en ella que nadie más veía. A partir de este encuentro, la vida de ambos comenzó a cambiar lentamente. Aunque París seguía siendo el escenario de la lucha y la revolución, el corazón de Marius latía solo por Cosette. Y ella, aunque aún no lo entendiera completamente, comenzaba a descubrir que el amor, tan lejano en su vida, había tocado su puerta. Capítulo 3. La inquietud de los sentimientos. El sol se levantaba cada mañana sobre París, marcando el paso del tiempo de manera implacable. La ciudad, que hervía con la agitación política y las luchas de poder, era también un escenario donde nacían y se desarrollaban pequeñas historias que, aunque no formaban parte de las grandes revoluciones, se tejían en lo profundo de los corazones humanos. En medio de esa convulsión, el encuentro de Marius y Cosette continuaba en la memoria de ambos, creciendo de forma silenciosa y persistente. Marius había empezado a caminar todos los días hacia la calle Plumet, sin una razón clara, más allá del deseo de ver a Cosette. No tenía el valor de acercarse a ella directamente, pero su presencia, aunque distante, lo mantenía en una especie de estado de vigilia. El joven, en su mente, construía castillos de palabras que nunca pronunciaba, se sumergía en un mundo de pensamientos sobre la joven que, sin saberlo, lo había conquistado. Pensaba Marius cada vez que sus ojos buscaban, en las sombras de la calle, la figura de Cosette. Por su parte, Cosette sentía, a su modo, que algo le cambiaba. Aunque la calle Plumet seguía siendo tan solitaria y desolada como siempre, la presencia de Marius la inquietaba. Su corazón, tan habituado a la soledad, comenzaba a latir de una manera diferente. Había algo en el que la atraía, algo que no comprendía por completo,
pero que la hacía sentirse viva, deseosa de conocer más. Era como si, de repente, el tiempo se hubiera detenido cuando él se encontraba cerca, como si toda su existencia hubiera cobrado un sentido nuevo, algo más allá de las tareas diarias y de los caprichos de su cruel madre adoptiva, pensaba Cosette mientras observaba las estrellas, preguntándose si acaso su vida podría cambiar alguna vez. El joven, aunque estaba determinado a conocerla, no sabía cómo abordar esa situación. En su interior, sentía la presión de las circunstancias que lo rodeaban, las responsabilidades con la causa republicana y su obligación con la familia, pero a la vez, una fuerza invisible lo impulsaba a acercarse más a ella. Marius veía en Cosette algo que lo completaba, algo que hasta ese momento no había encontrado en ninguna parte. En su rostro, en su mirada, en su manera de caminar, había una paz que lo contrastaba con la tempestad de su propia vida, reflexionaba Marius mientras se adentraba cada vez más en la oscuridad de la noche parisina. Un día, después de una tarde lluviosa, Marius decidió, por fin, hablarle. Al llegar a la puerta de la casa de los Thénardier, vio a Cosette por la ventana, solitaria como siempre, limpiando la casa. Era un momento fugaz, una visión que, sin embargo, estaba impregnada de una fuerza inesperada. Como si, a través de ese instante, todo el peso de la historia de ambos se condensara en ese simple encuentro. Marius se acercó, su corazón latiendo con fuerza, como si cada paso que daba hacia la joven lo acercara a algo mucho más grande que una simple conversación, algo que, quizás, ya había estado destinado a suceder. Finalmente, se presentó ante ella. Cosette lo miró con esa mirada pura y desconcertada, como si no comprendiera por completo la razón de su presencia. «Hola», dijo Marius, su voz nerviosa pero llena de una dulzura que sorprendió a Cosette. «No quería dejar pasar más tiempo sin saber tu nombre». Cosette, desconcertada, titubeó un momento. «Mi nombre es Cosette», respondió con suavidad, sin saber bien qué pensar. Marius sonrió levemente, como si por fin hubiera dado un paso crucial, un paso que cambiaría el curso de su vida. Pero las palabras entre ambos no eran suficientes para describir lo que cada uno sentía en ese momento. Había algo en el aire, algo que ambos percibían pero no podían concretar, algo que los mantenía conectados sin necesidad de hablar demasiado. La joven sentía una extraña mezcla de emoción y desconfianza. Era como si el aire que la rodeaba se hubiera transformado en una especie de cuerda invisible que la ataba a él, a Marius, y sin embargo, algo en su interior le decía que debía tener cuidado. Pensaba Cosette mientras sentía el extraño magnetismo que emanaba de él. A lo largo de esa conversación, Marius intentó compartir su visión del mundo, sus ideales y su visión del futuro, pero Cosette, que no conocía nada de esas luchas ideológicas, se limitaba a escuchar en silencio. Ella, que no había experimentado la política ni la lucha por la libertad, escuchaba a Marius con una mezcla de admiración y desconcierto. No comprendía por completo sus palabras, pero algo en la pasión con la que hablaba la tocaba profundamente. Al despedirse, Marius, nervioso, intentó buscar una última frase para impresionar a Cosette, pero sus palabras no eran suficientes. Sin embargo, ambos se quedaron con la sensación de que, de alguna manera, algo había cambiado. Al separarse, los dos sabían que ese encuentro había marcado un antes y un después en sus vidas. Cosette no comprendía aún lo que había sucedido, pero sentía en su pecho una sensación cálida, como si la oscuridad que la rodeaba se hubiera roto por un rayo de luz. Marius, por su parte, comenzó a entender que su vida, hasta ese momento llena de luchas ideológicas, había comenzado a estar impregnada por algo más profundo y personal: el amor. Capítulo 4. El desafío de la vida y el corazón. El encuentro entre Marius y Cosette había dejado una huella indeleble en ambos corazones. Sin embargo, el mundo que los rodeaba no se detuvo para permitirles disfrutar de ese delicado momento. La agitación de las calles parisinas, la lucha de clases, los problemas sociales y las tensiones políticas continuaban su curso. La revolución se aproximaba con una fuerza imparable, y para Marius, la causa republicana seguía siendo su prioridad. Sin embargo, Cosette, la joven huérfana que había vivido una vida de privaciones y soledad, comenzaba a representar algo completamente distinto en su vida. Marius, aunque profundamente atraído por Cosette, no podía dejar de pensar en las consecuencias que podría tener su involucramiento con ella. Había pasado años de su vida luchando por la libertad, por la justicia, por un mundo mejor, y ahora, al conocer a Cosette, sus prioridades empezaban a volverse confusas. En su mente, la causa y el amor se
Encontraban en una encrucijada, una lucha interna que lo desgarraba. ¿Cómo podría seguir adelante con su misión de justicia y libertad si su corazón comenzaba a inclinarse tan profundamente hacia Cosette? Se preguntaba Marius mientras paseaba por las solitarias calles de París, meditando sobre su futuro. Por su parte, Cosette sentía la presencia de Marius como un rayo de esperanza en su vida sombría. Había vivido tanto tiempo bajo el yugo de los Thénardier, con su crueldad y abuso, que nunca había imaginado la posibilidad de algo más, algo tan puro y sencillo como el amor. Pero con Marius, algo en ella comenzaba a cambiar. La pena que había sentido durante años, esa sensación de vacío en su alma, comenzaba a desvanecerse cuando pensaba en él. Sin embargo, sus dudas no la abandonaban. ¿Era posible que algo tan bello pudiera surgir de todo el sufrimiento que había vivido? ¿Podía confiar en que su vida pudiera cambiar, que el amor que sentía hacia Marius fuera real y correspondido? Se preguntaba Cosette mientras miraba su reflejo en el agua del río Sena. El destino, como siempre, parecía jugar con ellos. La vida de Marius, llena de promesas de cambio y revolución, lo alejaba de la tranquilidad que el amor podría ofrecerle. Las noticias de los avances de la lucha en la calle Saint-Denis, de las barricadas que se levantaban como un grito contra la opresión, lo impulsaban a entrar más y más en el torbellino político. Pero la imagen de Cosette, con su delicadeza y su fragilidad, persistía en su mente, bloqueando por momentos sus pensamientos y sus convicciones. Era como si la revolución misma estuviera siendo detenida por un sentimiento que él no podía controlar, como si la guerra en su corazón fuera aún más intensa que la lucha en las calles, pensaba Marius mientras se preparaba para unirse a los demás insurgentes. En una de esas largas noches de reflexión, Marius encontró una carta que Cosette había dejado en su habitación, una misiva sencilla pero llena de sentimiento, que le llegó como una luz en la oscuridad. La carta estaba escrita con una caligrafía perfecta, pero lo que más tocó a Marius fue la honestidad que emanaba de ella. Cosette le hablaba de sus miedos, de sus sueños, de su esperanza de un mundo mejor, pero también de su temor a ser abandonada, de la incertidumbre que siempre había sentido en su vida. Mi vida ha sido tan incierta, tan llena de sombras y de sufrimiento, que me pregunto si el amor que siento es real. Si tú eres de verdad lo que dices ser o si solo soy una niña que sueña con un mundo que nunca llegará, le escribí a Cosette. Marius, con el corazón acelerado, leyó y releó la carta varias veces. Cada palabra parecía atravesarlo como una flecha, profundizando en su alma y despojándolo de cualquier duda que pudiera haber tenido sobre sus sentimientos. El amor que había nacido en su interior era real, no era una fantasía ni un sueño pasajero. ¿Cómo podía haber dudado? ¿Cómo podía pensar que el amor que sentía por Cosette no era la fuerza más poderosa que había conocido? Se reprochaba Marius mientras sentía que su conexión con ella se volvía más profunda con cada palabra que leía. Pero había una barrera insuperable que Marius debía atravesar: la situación de Cosette. Ella no era libre. Su vida estaba bajo el control de los Thénardier, y Marius sabía que para estar con ella, tendría que enfrentarse a su cruel realidad. Los Thénardier, que la habían tratado con tanta dureza, no permitirían que Cosette tuviera una vida libre y feliz tan fácilmente. Además, Marius sabía que el momento para actuar era incierto. La revolución estaba a punto de estallar, y él mismo debía decidir si unirse al levantamiento o si seguir su corazón. Una tarde, cuando la situación política parecía desbordarse, Marius decidió actuar. En un impulso, fue a la casa de los Thénardier para buscar a Cosette. Sabía que no había tiempo que perder. Cuando llegó a la puerta, su corazón latía con fuerza, pero algo lo impulsaba a seguir adelante. Si tenía que enfrentarse al mundo entero por ella, lo haría, pensó. Cosette lo recibió, sorprendida pero con los ojos llenos de una esperanza que Marius había alimentado en su interior. Quiero que sepas que no puedo seguir viviendo en un mundo que no te incluya. Cosette, quiero estar contigo. La revolución puede esperar. Mi lucha ahora es por ti, le dijo Marius con voz firme, pero llena de emoción. Cosette, mirando a Marius con una mezcla de sorpresa y emoción, comprendió finalmente lo que su corazón había estado buscando. ¿Pero cómo? ¿Qué vamos a hacer?, le preguntó, incapaz de creer que finalmente su vida tomara un rumbo tan inesperado. Juntos, Cosette. Juntos, fue la respuesta de Marius, que sentía que, por primera vez en su vida, estaba tomando una decisión que lo llevaría hacia la verdadera libertad, la que no solo se encontraba en las barricadas, sino también en el amor. Capítulo 5. La decisión de Marius.
La decisión de Marius de seguir su corazón se convirtió en un punto de no retorno. Aunque la revolución lo llamaba con su promesa de justicia y libertad, la presencia de Cosette lo había transformado de una manera que no esperaba. Al verla por primera vez, él había sido simplemente un joven preocupado por las injusticias del mundo, un hombre dispuesto a luchar por los ideales de la República. Pero ahora, al enfrentarse a su amor por ella, sus ideales y su futuro como revolucionario parecían desvanecerse en la bruma de la duda. La ciudad de París, bajo la sombra de las barricadas, vibraba con la intensidad de los tiempos que se avecinaban. En cada esquina, el aire estaba cargado de tensión, y la esperanza de un futuro mejor se sentía como un fuego que ardía en el corazón de la ciudad. Pero Marius, aunque dispuesto a luchar por su causa, también sentía una revolución mucho más íntima dentro de sí mismo, una revolución que solo podía entender cuando miraba a Cosette. Por otro lado, Cosette había comenzado a comprender lo que significaba ser amada de manera pura y desinteresada. Su vida había sido marcada por el abuso, la pobreza y la opresión, y aunque había soñado con un futuro distinto, nunca había imaginado que el amor sería la clave para su libertad. Cada vez que Marius la miraba, veía algo más allá de la joven huérfana que había conocido a lo largo de su vida. Veía a una mujer que merecía ser amada y protegida, que merecía una vida llena de felicidad y paz. Es un sueño, pensaba Cosette mientras paseaba por el jardín, buscando refugio en el silencio que a veces le ofrecía el lugar. Cada paso que daba la acercaba a un futuro desconocido, pero su amor por Marius la llenaba de una esperanza que nunca había sentido. Sabía que él era diferente, que lo que ofrecía no era solo un amor fugaz, sino una promesa de algo más. Pero el camino hacia esa promesa no sería fácil. Los Thénardier, quienes nunca se habrían imaginado la posibilidad de perder el control sobre Cosette, estaban dispuestos a hacer todo lo posible para evitar que la joven se escapara. Sabían que perder a Cosette significaba perder la fuente de ingresos que habían estado explotando durante años. A pesar de sus crueles maneras, los Thénardier no iban a permitir que un joven noble como Marius se interpusiera en sus planes, y mucho menos que Cosette fuera liberada. En una noche oscura, cuando las sombras de la ciudad parecían cubrir todos los rincones de París, Marius se encontró con un dilema aún más grande. Había recibido noticias sobre los movimientos revolucionarios en las barricadas de la calle Saint-Denis, y la situación se volvía cada vez más urgente. Era el momento de decidir si ir a la lucha o quedarse con Cosette, quien lo necesitaba más que nunca. Pero, ¿qué opción debía tomar? Marius caminó de un lado a otro en su habitación, sumido en pensamientos profundos. No sabía si estaba tomando la decisión correcta al dejar de lado la revolución, pero sabía que la vida no podía reducirse solo a ideologías y luchas por el poder. El amor era algo que no podía ignorar. Si la revolución no puede incluir el amor, entonces no es la libertad que yo busco, pensaba Marius con vehemencia. El amor por Cosette se había convertido en su mayor ideal, y aunque sabía que las consecuencias de su decisión podrían ser grandes, no podía permitir que su vida fuera definida únicamente por la guerra y la política. Por su parte, Cosette, a pesar de los miedos y las dudas, sentía que su amor por Marius le daba la fuerza para tomar su vida en sus manos. Sabía que, si él tomaba la decisión de ir a la lucha, sería un acto de valentía, pero también de sacrificio. La incertidumbre de saber si él regresaría la llenaba de temor. Pero no podía evitarlo. Su amor por él era más fuerte que cualquier otra preocupación. Si él lucha por la justicia, entonces yo lucharé por él, pensaba Cosette, sabiendo que, aunque los destinos de ambos fueran inciertos, al menos compartirían sus vidas juntos. La separación no era una opción para ella. A medida que pasaban los días, Cosette se daba cuenta de que su corazón no podía soportar la idea de perder a Marius, y de que debía hacer todo lo posible por protegerlo, por mantenerlo cerca, por luchar junto a él en la vida. Una tarde, mientras Marius y Cosette paseaban por el jardín, Marius rompió el silencio que los envolvía. Cosette, hay algo que tengo que hacer. No sé si regresaré, pero quiero que sepas que mi amor por ti nunca cambiará. Si lucho por un futuro donde podamos estar juntos, donde no tengamos que temer nada ni a nadie. Cosette lo miró con ojos llenos de amor y angustia, sin poder evitar las lágrimas que comenzaban a brotar de sus ojos. Te prometo que siempre te esperaré, Marius. Si el destino nos separa, mi corazón siempre será tuyo. Esa promesa fue lo que los mantuvo unidos, aunque el futuro se volvía incierto. Marius se preparó para unirse a las barricadas, mientras que Cosette, aunque angustiada por la idea de la lucha,
también se sentía fortalecida por el amor que compartían. Sabía que, pase lo que pase, su vida había cambiado para siempre, y que el amor de Marius la impulsaría a atravesar cualquier obstáculo. La batalla por la justicia y por la libertad de la nación iba a tener su auge en las calles de París, pero, para Marius y Cosette, la verdadera lucha era la que libraban en su corazón. ¿Sobrevivirían a los tiempos que se avecinaban? ¿Podría el amor salvarlos de todo lo que el destino les tenía preparado? Capítulo 6. La revolución en las calles de París. La revolución había llegado a las calles de París con una furia imparable. Las barricadas se levantaban en cada esquina, y el sonido de las armas de fuego retumbaba en la ciudad mientras los revolucionarios luchaban por sus ideales, desbordados por la ira y el coraje que los impulsaba. El aire estaba impregnado con la promesa de un cambio, pero también con el eco de la desesperación, de aquellos que no sabían si verían un mañana mejor. Marius, quien había decidido unirse a los combatientes en las barricadas, se encontraba ahora en el corazón de la lucha, en medio del caos, con la mirada fija en el futuro, pero el pensamiento siempre en Cosette. El amor por ella lo mantenía en pie, aunque la realidad de la guerra lo rodeaba con su cruel indiferencia. Los ideales que una vez defendió con tanto fervor parecían ahora un eco lejano, casi irreconocible en medio de la sangre y la pólvora. En el campamento de los revolucionarios, la tensión crecía con cada minuto. Los hombres se preparaban para la batalla, afilando sus armas y discutiendo sus estrategias, pero Marius no podía dejar de pensar en lo que estaba dejando atrás. La imagen de Cosette, su rostro lleno de ternura, su dulce voz resonando en sus oídos, lo mantenía enfocado. Pero también sabía que no podía abandonar la lucha. La causa de la revolución era más grande que cualquier deseo personal. O al menos eso era lo que le decía a sí mismo mientras se ajustaba su chaqueta y preparaba su fusil. Si lucho, lucho por la justicia, pero también lucho por un futuro en el que ella y yo podamos ser libres, pensaba Marius mientras observaba las sombrías calles de París, las cuales se habían convertido en un campo de batalla. La ciudad, que antes representaba la esperanza y la belleza, ahora era un campo de ruinas, un lugar donde los sueños y las promesas de libertad se disputaban con la sangre derramada. Al mismo tiempo, en la casa de los Valjean, Cosette pasaba sus días con una ansiedad que no podía controlar. A pesar de la protección que su padre adoptivo, Jean Valjean, le brindaba, no podía evitar sentirse vacía sin la presencia de Marius. El amor por él se había convertido en la razón principal de su existencia. Sabía que la guerra lo había arrastrado, y aunque se sentía impotente al no poder acompañarlo, su amor por él la mantenía en pie. Sin embargo, el miedo comenzaba a carcomerla. Volvería Marius. ¿Sería la guerra su final? No podía soportar la idea de perderlo, pero también sabía que la revolución era algo que no podía ignorar. Aquella era una lucha que definiría el futuro de todos, no solo de los que luchaban, sino de los que, como ella, esperaban en la sombra. Si la guerra lo arrebata de mí, ¿cómo podré vivir? Cosette pensaba mientras caminaba por los pasillos vacíos de la mansión, el silencio envolviendo sus pensamientos. Cada rincón de la casa le recordaba a Marius, y cada paso que daba en la fría casa la sumergía más en la soledad. Aunque Jean Valjean intentaba consolarla, sabía que el dolor en su corazón era algo que solo el tiempo podría sanar, si es que llegaba a sanar. Mientras tanto, las calles de París seguían siendo escenario de un enfrentamiento que parecía no tener fin. Los revolucionarios, liderados por jóvenes apasionados y valientes como Enjolras, luchaban con furia, pero el destino les jugaba una mala pasada. Las fuerzas reales de la monarquía, encabezadas por un ejército imponente, se acercaban a las barricadas, y la situación se volvía cada vez más desesperada. La victoria se veía lejana, casi inalcanzable. El sonido de los disparos resonaba por toda la ciudad, y los combatientes, exhaustos, sabían que su resistencia estaba llegando a su fin. Marius, con su corazón dividido entre la lucha por la libertad y el pensamiento constante en Cosette, se encontraba en una encrucijada emocional. ¿Sería capaz de sobrevivir a este conflicto? ¿Sería capaz de regresar a ella? Las preguntas rondaban en su mente mientras la pólvora se diseminaba por el aire y los hombres caían a su alrededor. De repente, un grito rompió el silencio, y Marius, con el alma llena de incertidumbre, se preparó para lo que vendría. La última carga de la batalla estaba por llegar, y con ella, la esperanza de un cambio o el fin de todo lo que conocían. En su corazón, sin embargo, no podía evitar pensar que, independientemente del resultado,
su vida ya había cambiado para siempre por el amor de Cosette. Si algo lo mantenía en pie en medio de aquel infierno, era la imagen de ella, la visión de un futuro que quizás no estaba destinado a ocurrir, pero que lo impulsaba a seguir luchando. Por Cosette, murmuró Marius mientras levantaba su arma, sabiendo que, aunque la guerra era incierta, su amor por ella nunca lo sería. En los pasillos de la casa de los Valjean, Cosette, al igual que Marius, sentía una inquietud que la abrumaba. Sin embargo, se aferraba a la esperanza de que el amor de Marius por ella era más fuerte que cualquier obstáculo. Los días pasaban con agonía mientras la noticia de las batallas se difundía por toda la ciudad, y las voces que anunciaban la victoria o la derrota se mezclaban con los lamentos de los perdedores. A medida que los días avanzaban, la situación se volvía cada vez más tensa. Cosette ya no sabía si seguir esperando o si prepararse para lo peor. Su vida, que había comenzado a llenarse de esperanza, se encontraba nuevamente en peligro. Sin embargo, como siempre, su amor por Marius permanecía inquebrantable. Capítulo 7. El sacrificio y la esperanza. La batalla en las calles de París se intensificaba con cada hora que pasaba. La furia de los combatientes revolucionarios era alimentada por la creencia de que estaban luchando por una causa justa, pero la dureza del enfrentamiento comenzaba a cobrar un precio terrible. La ciudad, que antes había sido un símbolo de luz y esperanza para Marius, se transformaba en un campo de ruinas, donde el futuro parecía tan incierto como las nubes que oscurecían el cielo. A lo lejos, las columnas de humo se levantaban desde las barricadas, y el sonido de las explosiones resonaba en todo París. Marius, herido en una de las escaramuzas, se encontraba en un refugio improvisado junto a sus compañeros. El dolor en su pierna le impedía moverse con facilidad, pero su voluntad era más fuerte que cualquier herida física. Aunque su cuerpo estaba agotado, su mente se mantenía clara, fija en un solo pensamiento: Cosette. Debo sobrevivir. No puedo dejar que todo termine aquí, murmuró para sí mismo mientras apretaba los dientes, intentando ignorar el dolor que lo aquejaba. Pensaba en ella constantemente. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro, su mirada llena de ternura y amor, y sentía una fuerza inexplicable que lo impulsaba a seguir luchando. Sin embargo, la situación no era prometedora. El avance de las tropas reales se hacía cada vez más inminente, y la resistencia revolucionaria estaba perdiendo terreno. Los hombres, cansados y heridos, comenzaban a perder la esperanza. Muchos ya se habían rendido, convencidos de que la lucha estaba perdida. Pero Marius, a pesar de todo, no podía permitir que esa verdad se apoderara de su corazón. El sacrificio de los suyos no podía ser en vano. Si voy a caer, que sea luchando por un futuro mejor, pensó mientras se arrastraba con dificultad hacia el centro de la barricada. Su cuerpo le pedía descanso, pero su alma le exigía seguir adelante. Sabía que la causa no era solo política, era una causa de justicia, de libertad, pero también de amor. Si la revolución caía, la esperanza de un mundo mejor para Cosette también se desvanecería. Mientras Marius se preparaba para lo que podía ser su última carga, su mente viajaba de nuevo a los días pasados en el jardín de la casa de los Valjean, donde él y Cosette habían compartido momentos de felicidad. La visión de su rostro sonriendo, su risa clara y pura, lo mantenía aferrado a la vida. No importaba cuán brutal fuera la guerra, él no podía rendirse. Por ella, por su amor, debía resistir. Mientras tanto, en la mansión de los Valjean, Cosette se encontraba en un estado de angustia creciente. La noticia de los enfrentamientos llegó a ella de manera distorsionada, como ecos apagados de lo que realmente sucedía en la ciudad. Había oído los rumores de la caída de las barricadas, del avance de las tropas, y el miedo comenzó a instalarse en su corazón. ¿Qué ocurriría si Marius no regresaba? ¿Qué sentido tendría la vida sin él? Jean Valjean, aunque había intentado consolarla, veía la desesperación de su hija adoptiva y no podía evitar sentirse impotente. Había criado a Cosette con todo el amor que un padre podría dar, pero ahora, enfrentándose a la dura realidad de la guerra, sentía que no podía protegerla de lo que sucedía en las calles de París. Una tarde, al recibir noticias más detalladas de los combates, Jean Valjean miró a Cosette con tristeza. La ciudad está cambiando, y el futuro ya no es lo que era, le dijo, con una voz grave y llena de preocupación. Debemos estar preparados para cualquier cosa. Cosette asintió, pero su corazón latía desbocado. El amor que sentía por Marius la impulsaba a creer que todo saldría bien,
pero la realidad de la guerra comenzaba a socavar su esperanza. En cada rincón de la mansión, pensaba que lo perdería todo. La imagen de Marius, luchando por un futuro mejor, le daba fuerza, pero la distancia entre ellos solo alimentaba sus temores. El enfrentamiento final en las barricadas estaba por llegar. Marius, con su pierna herida, se levantó junto a sus compañeros, decidido a seguir luchando hasta el último aliento. La adrenalina lo mantenía en pie, pero el peso de la realidad se hacía cada vez más pesado. La vida de los revolucionarios dependía de esa última ofensiva, y aunque las probabilidades de éxito eran mínimas, la determinación seguía siendo su mayor aliado. Los disparos continuaron lloviendo sobre ellos, y los gritos de los heridos resonaban en el aire. Marius, con su rostro cubierto de sudor y polvo, levantó el fusil y dio la orden para cargar contra el enemigo. El sonido de la metralla los envolvió, pero, como siempre, su mente volaba hacia Cosette. Lo hair por ti. Haré todo lo posible para regresar a tu lado, pensaba con fuerza, mientras sus compañeros avanzaban al frente, luchando con la esperanza de que su sacrificio no fuera en vano. La revolución, aunque cargada de ideales, también llevaba consigo un alto precio. Mientras las tropas reales rodeaban las barricadas, las esperanzas de los combatientes se desvanecían. Pero en el corazón de Marius, la lucha continuaba. A pesar del caos y el sufrimiento, el amor que sentía por Cosette era lo que lo mantenía en pie, lo que lo empujaba a dar cada paso hacia el frente. En la casa de los Valjean, Cosette, inmóvil, escuchaba el sonido lejano de los cañonazos. En su mente, una sola pregunta la atormentaba: ¿volvería Marius a ella? El amor que sentía por él era más fuerte que cualquier temor, pero la incertidumbre lo invadía todo. Cada segundo de espera la acercaba más al dolor de una posible pérdida, pero también la mantenía firme en su esperanza de que el sacrificio de los hombres en las barricadas no fuera en vano. A través de los ecos de la guerra, el sacrificio de los revolucionarios y la lucha por un futuro mejor, había una constante en el alma de Cosette: el amor. Y mientras Marius luchaba por la libertad, ella también luchaba, esperando con todo su ser que algún día pudieran reunirse nuevamente. Capítulo 8. La caída y el renacer. El viento frío de la mañana barría las calles de París, trayendo consigo el olor de pólvora y humo, una mezcla que hacía palpable la tragedia que se desarrollaba en el corazón de la ciudad. La revolución, que había comenzado con tanto ímpetu y esperanza, ahora parecía estar llegando a su fin. Las barricadas, antes símbolo de resistencia, estaban cayendo una tras otra, y los hombres, agotados, luchaban sin saber si el sacrificio valdría la pena. La voluntad de los combatientes comenzaba a desmoronarse, y con ella, las ilusiones de un París libre. Marius, herido y desbordado por la fatiga, sentía que su fuerza interior se desvanecía con cada disparo que resonaba en el aire. La carga había sido feroz, pero la derrota parecía inevitable. Sin embargo, en lo profundo de su ser, una llama seguía viva, una llama alimentada por el amor por Cosette y por la fe en que su lucha no debía ser en vano. Él se encontraba en una posición complicada, sus compañeros caídos a su alrededor, y el estrépito de la batalla desbordando todos los límites de la razón. Los soldados enemigos se acercaban y la muerte rondaba cada rincón. A pesar de las circunstancias, Marius, con el alma marcada por el deseo de libertad, no podía rendirse. Si caigo, caeré luchando por lo que creo. Mi amor por Cosette me dará la fuerza para resistir, pensaba, con los ojos nublados por el cansancio pero el corazón lleno de determinación. Justo cuando la esperanza parecía más lejana, un hecho inesperado ocurrió. Un disparo lejano alcanzó a Marius en el costado, hiriéndolo profundamente. La sangre brotó de la herida, manchando la tierra y el aire que lo rodeaba. La caída fue inminente. Su cuerpo se desplomó contra el suelo, su mente desbordada por la confusión y el dolor. No podía creer que la muerte estuviera tan cerca, no podía creer que todo terminara allí, a tan solo un paso de lograr lo imposible. Pero, a pesar de todo, su pensamiento volvió a ella, a Cosette. Debo sobrevivir, por ella. Esas palabras se repitieron en su mente como un mantra mientras las sombras comenzaban a envolver su cuerpo. Su visión se desvanecía lentamente, pero su corazón seguía latiendo con fuerza. A lo lejos, escuchó los gritos de los compañeros que intentaban resistir, pero el rugido de los cañones pronto lo ahogó todo. En la casa de los Valjean, Cosette se encontraba frente a la ventana, mirando las nubes oscuras que cubrían el cielo. El aire parecía pesado,
como si la ciudad misma estuviera respirando un suspiro de angustia. Las noticias de los combates seguían llegando, pero no eran claras, solo rumores que no hacían más que alimentar sus miedos. ¿Está Marius bien?, se preguntaba una y otra vez, su corazón latiendo desbocado. Su vida había cambiado desde que Marius había llegado a su existencia. La luz en su vida, la promesa de un futuro juntos, le daba fuerzas para seguir adelante, pero cada hora de incertidumbre, cada nueva noticia que llegaba desde las calles de París, alimentaba el temor de perderlo para siempre. No puedo perderlo. No puedo. No puedo vivir sin él. Pensaba, pero el destino parecía jugar con ella, manteniéndola a la espera de una noticia que nunca llegaba. La tristeza y el miedo eran ahora sus compañeros constantes, y la esperanza se desvanecía con cada segundo que pasaba. Marius despertó entre la niebla de la agonía, sintiendo el frío de la tierra sobre su rostro y el peso de la herida que lo había derribado. Los ecos de la batalla seguían retumbando en su mente, pero ahora todo parecía estar en un silencio profundo, como si el mundo mismo se hubiera detenido. Durante unos momentos, estuvo sumido en la oscuridad, y luego, poco a poco, su visión comenzó a aclararse. Su cuerpo estaba demasiado débil para moverse, pero su mente seguía viva, y su pensamiento fue inmediato. Cosette. Cosette me espera. En un esfuerzo sobrehumano, trató de levantarse, de arrastrarse hacia algún lugar donde pudiera encontrar refugio, donde pudiera sobrevivir para reunirse con ella. Cada movimiento le causaba un dolor punzante, pero el pensamiento de ella lo mantenía vivo. El amor que compartían era su fuerza, su impulso. Aún herido, sus ojos brillaban con una determinación que superaba cualquier limitación física. La situación en las calles de París era desesperada. Las fuerzas revolucionarias se veían rodeadas, sus barricadas caían una tras otra, y los hombres que aún quedaban luchando se entregaban al final con un valor desesperado. La muerte ya no era un concepto lejano, sino una presencia tangible que se deslizaba entre ellos. Los combatientes caían como hojas secas en el otoño, uno tras otro, sin que hubiera forma de detener la marea que los arrastraba. Los gritos de los heridos, el sonido de los cañonazos, y las explosiones que estallaban a su alrededor se convirtieron en un telón de fondo constante, ensordecedor. «Marius», gritó un compañero mientras veía al joven caído. Sin embargo, la voz de aquel hombre se ahogó en el bullicio de la batalla, y nadie pudo hacer nada para salvarlo. La esperanza se desvanecía con cada hombre que caía. Y así, la lucha continuaba, aunque muchos ya no creían en la victoria. Marius, luchando con la desesperación y la debilidad de su cuerpo herido, continuó arrastrándose hacia adelante. Un sentimiento de desolación lo invadió al ver que los demás ya no estaban, pero algo en su interior seguía luchando, seguía resistiendo. En el fondo de su alma, había una voz que le susurraba: «No dejes que la muerte te venza. No dejes que la revolución caiga sin esperanza». Con sus fuerzas al límite, Marius alcanzó un pequeño refugio en una esquina de las ruinas, donde cayó de rodillas, agotado. «Cosette, perdóname, si no vuelvo», murmuró con los labios secos, pero su respiración seguía siendo profunda. El futuro seguía siendo incierto, pero en ese momento, lo único que podía hacer era esperar que, de alguna forma, la vida lo guiara de vuelta a ella. Capítulo 9. El sacrificio final. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo con tonos rojizos que se reflejaban en las ruinas de París, creando una atmósfera cargada de tristeza y desesperanza. El ruido de la batalla, que había sido constante durante días, se apagaba lentamente, como si el mismo París estuviera exhalando su último aliento. Las barricadas ya no eran lo que habían sido, algunas caídas, otras casi irreconocibles. Las fuerzas revolucionarias estaban agotadas, y el futuro, que alguna vez parecía lleno de promesas, se desvanecía en la niebla de la incertidumbre. Marius, aunque herido y debilitado, mantenía su mente firme en un único pensamiento: Cosette. Ese amor que le había dado fuerzas en los momentos más oscuros, que lo había mantenido vivo en medio de la violencia y la guerra, seguía siendo su faro. La visión de ella, su rostro lleno de esperanza, le daba un propósito. El amor que sentía por ella trascendía las circunstancias, trascendía el dolor. Por ella, y por la vida que soñaban juntos, no podía rendirse, a pesar de que sus fuerzas comenzaban a desvanecerse con cada respiración. Por ella, debo sobrevivir. Mientras Marius trataba de mantenerse consciente, el mundo alrededor de él parecía desmoronarse.
Cada vez que intentaba levantarse, el dolor lo atravesaba como una espada afilada. El cansancio lo consumía, y las fuerzas militares enemigas no daban tregua. Las caras de los hombres que luchaban a su alrededor eran las mismas, llenas de desesperación, de fatiga y de un terror que solo la guerra podía crear. No obstante, en su interior, Marius seguía luchando, sin rendirse. Mientras tanto, en la tranquila casa de los Valjean, Cosette seguía sumida en la angustia. ¿Dónde está él?, se preguntaba una y otra vez, la inquietud llenando su pecho. Había recibido noticias confusas de la lucha, pero ninguna que le trajera esperanza. El miedo la invadía, y cada minuto parecía una eternidad. La vida que había comenzado a construir junto a Marius, llena de promesas y sueños de amor, se desmoronaba ante sus ojos. ¿Vivirá él? ¿Volverá a mí? La vida, antes tranquila y simple, ahora se veía rota por las sombras de la guerra, y cada rumor sobre los combates solo aumentaba su ansiedad. El amor que sentía por Marius era tan profundo, tan intenso, que la incertidumbre sobre su destino la hacía perder la calma. El tiempo parecía haber congelado su corazón. No puedo vivir sin él, pensaba, mientras sus ojos, llenos de lágrimas, miraban al vacío. En el campo de batalla, la situación se volvía más crítica. Las fuerzas patriotas estaban siendo diezmadas, y los caídos se contaban por cientos. El comandante, un hombre de gran coraje y determinación, observaba con una mezcla de tristeza y admiración a sus soldados, que luchaban hasta el último aliento. Sin embargo, en su interior, la derrota ya era una realidad. Las fuerzas enemigas se acercaban, y la resistencia de los revolucionarios, por más que fueran valientes, no era suficiente. Marius se encontraba en el centro de todo esto, inmóvil, sangrando, rodeado por la muerte y la destrucción. A pesar de sus heridas, no podía dejar de pensar en su amor, en Cosette. La imagen de ella lo mantenía anclado a la vida, pero el agotamiento, la pérdida de sangre y el dolor físico lo acercaban más y más a un destino incierto. El miedo a la muerte ya no lo atenazaba, pero el miedo de no poder cumplir la promesa que le había hecho a su amada sí lo atormentaba. En el caos de la batalla, una figura solitaria apareció. Jean Valjean, el hombre que había sido más que un padre para Cosette, se acercaba a Marius, guiado por un instinto protector que lo había llevado a través de calles destruidas, a través de un París que ya no era reconocible. Había escuchado rumores de la situación de su hija y el hombre que había llegado a amar como un hijo, y ahora, sin dudar, se encontraba al lado de Marius, dispuesto a hacer lo imposible para salvarlo. Con el rostro cubierto de polvo y sangre, Jean Valjean llegó hasta donde Marius yacía, con el corazón latiendo fuerte por el miedo a llegar demasiado tarde. Marius, dijo en un susurro, mientras se inclinaba sobre él. El joven, medio consciente, levantó la vista, buscando con la mirada una figura familiar. La presencia de Jean Valjean le dio consuelo, pero también tristeza. ¿Sería esa la última vez que vería a alguien que había sido su guía? Jean Valjean, con las manos temblorosas pero decididas, levantó a Marius del suelo, cubriéndolo con su abrigo en un intento por protegerlo. «No te dejaré morir aquí, hijo mío», dijo con voz grave. «Te llevaré a salvo. Por Cosette, por tu amor. No vas a perder esta batalla». Sin embargo, las fuerzas de la vida parecían estar en su contra. Cada paso que daba hacia la salida era más pesado que el anterior, y Marius, aunque consciente de que era su única oportunidad, apenas podía mantenerse despierto. Las calles estaban cubiertas de cadáveres, de hombres que lucharon con valentía, pero que no pudieron resistir el poder de la opresión. Las fuerzas militares, en su avance imparable, despojaron a París de sus sueños de libertad. Pero en medio de la desesperación, surgió una chispa de esperanza. La figura de Jean Valjean y Marius, luchando por su vida en medio de la muerte, representaba todo lo que la lucha había significado: el sacrificio, la entrega, el amor. Marius, en sus últimos esfuerzos, abrazó a Jean Valjean con fuerza. «Cosette, dile que la amo», murmuró, antes de caer nuevamente en un sueño profundo. Las palabras, aunque débiles, fueron una despedida silenciosa, una promesa rota que quedaría marcada en los corazones de los que quedaban atrás. Jean Valjean, a pesar de la desesperación que lo invadía, nunca dejó de luchar por salvar a Marius. En ese momento, su sacrificio y amor por el joven reflejaron la misma lealtad que había tenido por Cosette. De alguna manera, el destino de todos estaba entrelazado, y aunque la batalla estaba perdida, el amor seguía siendo una fuerza imparable.
Capítulo 10. El último refugio. La noche cayó sobre París con una oscuridad profunda, como un manto pesado que cubría las calles destruidas y las barricadas caídas. El estruendo de los cañones había cesado, pero la ciudad no había encontrado la paz. La guerra, aunque aparentemente acabada, había dejado cicatrices imborrables. El eco de los disparos aún resonaba en los rincones de la memoria colectiva de los parisinos. Aquella ciudad que una vez fue vibrante, llena de esperanza y de sueños de libertad, ahora estaba sumida en la penumbra de la desesperanza. Jean Valjean, sosteniendo a Marius con la fuerza que le quedaba, se adentraba por las estrechas callejuelas que aún estaban de pie, buscando un refugio que pudiera ofrecerles un mínimo de seguridad. «Debemos llegar al convento», murmuró para sí mismo, repitiendo las palabras como un mantra. Ese convento, un lugar apartado del caos, se había convertido en su último recurso. Aunque sabía que el destino de Marius aún era incierto, su esperanza era que el refugio de la fe pudiera hacer lo que él no era capaz de hacer, salvarlo. Mientras caminaban, Jean Valjean observaba el rostro de Marius, marcado por la fiebre y el sufrimiento. Por favor, pensaba, no puedo perderlo. No quiero que su vida se apague aquí, en medio de este infierno. La angustia lo asfixiaba, pero la determinación de salvar a Marius seguía viva en su corazón. El joven, aunque consciente de que la muerte lo acechaba, apenas podía entender lo que sucedía a su alrededor. Su mente, nublada por el dolor y la fiebre, se desvanecía entre los recuerdos y los sueños. Sin embargo, un nombre persistía en su mente, el nombre que lo mantenía aferrado a la vida: Cosette. La imagen de su amada, con su rostro angelical, fue lo último que vio antes de perderse nuevamente en la oscuridad de la inconsciencia. Cosette, mientras tanto, en su casa, aguardaba con una ansiedad que no la dejaba respirar. Cada paso que daba por la casa era una marcha hacia la incertidumbre. Se había enterado de que la batalla había terminado, pero aún no tenía noticias de Marius. ¿Dónde está él?, se preguntaba, con el corazón lleno de un dolor que no podía describir. La esperanza se había convertido en un susurro lejano, y el miedo la invadía cada vez más. La noticia de los combates había llegado a sus oídos, pero la información era fragmentaria y confusa. A veces le decían que Marius había sido herido gravemente, otras veces que había desaparecido en el fragor de la lucha. Nada era seguro, y eso la torturaba. Si tan solo pudiera verlo una vez más, pensaba, si tan solo pudiera sentir su abrazo, saber que todo estará bien. Pero las horas pasaban lentamente, y la vida seguía su curso con una indiferencia que la desbordaba. Mientras tanto, Jean Valjean, ya cerca del convento, sentía como sus fuerzas flaqueaban. «Debo llegar», repetía para sí mismo. La presión de la responsabilidad sobre sus hombros lo aplastaba. El peso de la vida de Marius, de ese joven que había llegado a ser su hijo, recaía completamente sobre él. Sabía que el destino de Cosette también dependía de que Marius sobreviviera. Si algo le ocurría, el amor que ella sentía por él, la razón misma de su existencia, se desmoronaría. Al llegar al convento, Jean Valjean fue recibido por una monja, una figura tranquila que, al ver el estado de Marius, no necesitó hacer preguntas. El monasterio, en su silencio sereno, era el refugio que Jean Valjean había buscado, y ahora, en sus últimos esfuerzos por salvar a Marius, el lugar parecía ser la última esperanza. El convento no era solo un lugar físico, representaba un escape del caos, un espacio donde la fe y la esperanza aún tenían el poder de restaurar lo que parecía perdido. Los muros del convento, cargados de siglos de historia, eran testigos de innumerables sacrificios y de la salvación de aquellos que, como Marius, habían tocado las puertas de la muerte. Ahora, Jean Valjean entregaba a su protegido a ese refugio, con la esperanza de que los rezos y cuidados de las monjas podrían devolverle la vida. Marius, aún inconsciente, fue colocado con delicadeza sobre una cama. Las monjas se apresuraron a prepararle una infusión medicinal, mientras un silencio profundo se asentaba en la habitación. Jean Valjean, agotado, se sentó en una silla junto a la cama de Marius, observando su rostro pálido. Las horas pasaban, pero la paz que el convento ofrecía le daba un respiro a su alma agitada. «Todo estará bien», susurró, aunque en su corazón sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer. La figura de Jean Valjean, desgastada pero firme, representaba la última línea de defensa contra la muerte. En su mente, no había lugar para la rendición. Si bien el futuro de Marius aún estaba envuelto en incertidumbre,
Lo que sí estaba claro era que, mientras tuviera aliento en su cuerpo, lo protegería con todas sus fuerzas. La batalla, aunque de otro tipo, continuaba para él. Cosette, ajena a lo que sucedía en el convento, seguía esperando. Cada amanecer era un nuevo suspiro de esperanza, pero el miedo seguía apoderándose de ella. Si pudiera sentir su presencia, pensaba, si pudiera saber que está bien. No sabía que, en ese momento, Marius estaba cerca, en un refugio donde la esperanza aún era posible, y donde los sacrificios de aquellos que lo amaban comenzaban a dar frutos. El capítulo 10 no solo refleja la lucha por la vida, sino también la importancia de los refugios, de los lugares donde, a pesar del dolor y la pérdida, la esperanza aún puede florecer. En el convento, Marius se encontraba ahora en las manos de la fe, de las personas dispuestas a cuidarlo, y de la determinación de un hombre que nunca dejaría que el amor de su hija se desvaneciera. Jean Valjean, agotado, finalmente había llegado al último refugio, y allí, en ese rincón de paz, esperaba un milagro. Capítulo 11. La esperanza en el silencio. El silencio del convento envolvía todo. La campana había sonado una vez más, marcando el paso del tiempo, pero dentro de aquellas paredes solo reinaba la calma. El refugio estaba alejado del mundo exterior, como un oasis de serenidad en medio de la tormenta. La guerra había dejado de rugir en las calles, pero su eco persistía en los corazones de los sobrevivientes. Sin embargo, el convento ofrecía una tregua, un lugar donde la esperanza podía renacer, aunque fuera por un breve instante. Jean Valjean se encontraba en una pequeña celda, en la penumbra de la noche, vigilando a Marius con la misma dedicación con la que un padre vela por su hijo. Aunque la fatiga lo embargaba, no podía apartarse. Cada vez que miraba a Marius, su rostro pálido y los sudores fríos que cubrían su frente, el miedo volvía a apoderarse de su corazón. No lo voy a perder, se decía, como un mantra que lo mantenía firme. Marius, en su estado de inconsciencia, experimentaba una lucha interna que él no podía controlar. La fiebre lo llevaba a lugares oscuros y extraños, donde las voces se entrelazaban con las sombras, y donde el dolor parecía no tener fin. Pero entre esos delirios, una imagen persistía, la figura de Cosette, con su rostro iluminado por la luz de una luna que no existía más que en su mente. Cosette, Murmuraba, sin saber si estaba soñando o si la veía realmente. En su estado febril, no podía distinguir la realidad de la fantasía, pero su amor por ella era la única constante que lo mantenía atado a la vida. ¿Estás bien? En el sueño, esa voz lo llamaba, pero era una ilusión, una imagen nacida de la desesperación. No podía responder, no podía salir de ese torbellino de dolor que lo rodeaba. Pero algo en su interior, una chispa de vida, le decía que no todo estaba perdido. Jean Valjean, al escuchar el susurro de Marius, se acercó a su cama con cautela. Aunque las monjas le habían asegurado que la fiebre era lo más peligroso, había algo en el murmullo de Marius que lo inquietaba profundamente. ¿Qué está diciendo?, pensó, inclinándose para escuchar con más atención. No era un simple delirio, sino una palabra que sonaba con claridad: Cosette. Jean Valjean cerró los ojos por un momento, como si quisiera grabar en su memoria ese susurro, ese vínculo entre Marius y su hija. Lo salvaré, se prometió, mirando el rostro de Marius, que ahora parecía un poco más tranquilo. La fiebre, aunque no había desaparecido por completo, parecía haber cedido un poco. Te lo prometo, Marius susurró. Te lo prometo. Mientras tanto, Cosette, en la quietud de su hogar, seguía aguardando noticias de su amado. Las horas se deslizaban lentamente, como si el tiempo se hubiese detenido por completo en su corazón. La incertidumbre y la angustia la estaban consumiendo, pero aún no se atrevía a ceder a la desesperación. En su interior, algo le decía que Marius aún estaba vivo, que él luchaba por ella, aunque no podía verlo ni tocarlo. Cada vez que el viento soplaba por las rendijas de la ventana, ella imaginaba que era el susurro de su nombre, trayendo consigo una promesa de regreso. ¿Pero cuánto más podría esperar? No puedo perderlo, pensaba, no puedo perderlo. En el convento, Jean Valjean no dormía. La luz de las velas proyectaba sombras largas sobre las paredes, y él permanecía en su puesto junto a Marius, vigilante. Todo está en tus manos ahora, pensaba, mirando al techo mientras se sumía en sus pensamientos. Si algo le ocurre a Marius, perderé más que un amigo. Perderé una parte de mí mismo. La carga que sentía sobre sus hombros era insoportable,
pero su amor por Cosette y su promesa a la joven lo mantenían firme. No podía rendirse, no podía abandonar. Finalmente, tras lo que parecieron horas de espera, Marius abrió los ojos lentamente. La luz débil de la vela iluminaba su rostro, y Jean Valjean, al ver ese pequeño movimiento, se inclinó hacia él con una rapidez renovada. Marius. Susurró, pero no hubo respuesta. Marius, aunque consciente, no podía hablar. Solo miraba a Jean Valjean con una expresión confusa, como si estuviera intentando recordar algo que se le escapaba. Cosette. Murmuró una vez más, en un suspiro. Jean Valjean sintió una mezcla de alivio y dolor. Marius estaba vivo, sí, pero aún no estaba fuera de peligro. Te traeré a Cosette, le prometió, con una voz firme pero cargada de emoción. No sabía cómo, pero iba a cumplir esa promesa. Porque, al final, lo único que le quedaba era la esperanza. Durante los días que siguieron, Marius luchó contra la fiebre que aún lo mantenía prisionero. Jean Valjean nunca se apartó de su lado. Las monjas, con su cuidado y devoción, ayudaron a mitigar el sufrimiento del joven, pero había algo más que estaba en juego, algo que no podía ser curado con medicinas ni oraciones. La lucha de Marius era también una lucha interna, una batalla por la vida, que solo él podía ganar. Jean Valjean, mientras tanto, se aferraba a la única verdad que parecía tener: Marius tiene que sobrevivir. Cosette necesita a Marius. Aunque las probabilidades estaban en su contra, no podía permitirse rendirse. Así, en el monasterio, entre las sombras y las luces de la vela, se tejía una historia de amor, sacrificio y esperanza. Los días pasaban lentamente, pero con cada amanecer, la vida de Marius tomaba un respiro. Y, con ello, la promesa de un futuro para él y Cosette seguía viva, aún en medio de la oscuridad de la guerra. El capítulo 11 profundiza en la lucha interna de cada uno de los personajes. Jean Valjean, la figura protectora que se niega a ceder, se convierte en el último refugio de Marius, mientras que el joven sigue aferrado a su amor por Cosette, aunque se encuentra al borde de la muerte. La calma del convento no es solo un descanso físico, sino también un símbolo de la esperanza que, a pesar de todo, persiste. Capítulo 12. El regreso a la luz. Las horas en el convento transcurrían con una quietud solemne, pero dentro de la pequeña celda donde Jean Valjean velaba a Marius, la vida pendía de un hilo. La fiebre aún se aferraba al joven con una terquedad implacable, y aunque su cuerpo débil apenas podía reaccionar, su mente se debatía entre el delirio y la realidad. Jean Valjean, sin embargo, no se apartaba. No hablaba, no dormía, solo observaba y esperaba. En su corazón, una promesa se repetía sin cesar: Marius debe vivir. No por él, sino por Cosette. Porque la felicidad de ella dependía de que este joven abriera los ojos nuevamente, de que su voz volviera a pronunciar su nombre. Las monjas pasaban de vez en cuando, revisando las heridas de Marius, cambiando los vendajes, aplicando paños fríos sobre su frente sudorosa. Pero solo el tiempo podía traer la verdadera cura. Finalmente, al amanecer de un nuevo día, Marius comenzó a moverse con más claridad. Su respiración se hizo más profunda, y sus ojos, por fin, se abrieron. Al principio, todo era un remolino de sombras y luces, pero poco a poco, su visión se enfocó en la figura de Jean Valjean, que lo miraba con un alivio contenido. ¿Dónde estoy? La voz de Marius era apenas un susurro, pero en ella había una chispa de vida que días antes había parecido extinguirse. Jean Valjean, con su típica sobriedad, respondió con suavidad: «Estás a salvo». Marius intentó incorporarse, pero su cuerpo no respondía. El dolor aún lo tenía atrapado, y por un instante, el miedo lo envolvió. Recordó la barricada, los disparos, la desesperación. Recordó haber sentido el frío de la muerte acercarse. ¿Cómo sobreviví? Jean Valjean no respondió de inmediato. Su mente aún estaba atrapada en aquella noche en la que había cargado a Marius a través de los túneles, escapando de la muerte por un margen demasiado estrecho. Pero no era el momento de hablar de ello. Lo importante era que Marius vivía. «Descansa», dijo simplemente. Pero Marius, a pesar del agotamiento, tenía otra pregunta urgente en su mente. Buscó la mirada de Jean Valjean con ansiedad. Cosette. Jean Valjean respiro hondo. Está bien, aseguró. Te espera. En otro rincón de París, Cosette seguía atrapada en la incertidumbre.
Su corazón latía con una mezcla de esperanza y angustia, sin noticias de Marius, sin saber si el hombre al que amaba seguía con vida. Las noches se volvían interminables, y cada vez que miraba por la ventana, deseaba ver aparecer su figura, escuchar su voz llamándola. Marius. Susurraba, como si su voz pudiera alcanzarlo a través de la distancia. Las cartas que nunca llegaron, las promesas suspendidas en el aire, todo parecía un sueño interrumpido por la realidad de la guerra. ¿Y si nunca volvía? ¿Y si su último adiós había sido aquella noche antes de la barricada? Pero en su interior, algo se negaba a aceptar esa posibilidad. Cosette se aferraba a la fe de que Marius aún vivía, de que pronto lo volvería a ver. De regreso en el convento, Marius, aunque débil, comenzaba a recuperar fuerzas. Cada día que pasaba, su cuerpo sanaba, y con él, su determinación de volver a Cosette crecía. Jean Valjean lo observaba con una mezcla de alivio y resignación. Sabía que una vez que Marius se recuperara por completo, su propio destino cambiaría. Porque Marius representaba un futuro para Cosette, pero él, Jean Valjean, era solo una sombra del pasado. Una noche, mientras Marius dormía, Jean Valjean se permitió un momento de vulnerabilidad. Cosette será feliz, se dijo a sí mismo. Y cuando eso suceda, yo desapareceré. El sacrificio no era nuevo para él. Su vida había estado marcada por renuncias, por silencios. Y ahora, cuando su mayor tesoro estaba a punto de ser entregado a otro, aceptaba su destino con la misma dignidad con la que había vivido. Pero aún no era el momento de partir. Primero, debía asegurarse de que Marius estuviera listo para regresar al mundo. Y sobre todo, de que Cosette pudiera recibirlo. Los días siguientes fueron testigos de la recuperación de Marius. Poco a poco, la fiebre desapareció, las heridas cicatrizaron y su cuerpo recobró la fuerza suficiente para caminar de nuevo. Y finalmente, llegó el día en que Jean Valjean supo que debía llevarlo de vuelta a Cosette. Marius, apoyado en el brazo de Jean Valjean, miró por última vez el convento. Aquel lugar que había sido su prisión de convalecencia también había sido su salvación. Gracias, murmuró, aunque no sabía a quién se dirigía. Jean Valjean asintió. Es hora de volver a casa. Y así, con pasos aún inseguros pero con el corazón lleno de anhelo, Marius dejó atrás el convento, con un solo pensamiento en su mente: voy a verla otra vez. Capítulo 13. El reencuentro. Las calles de París se extendían ante Marius como un mundo que apenas reconocía. Había salido de la muerte, atravesado el umbral de la sombra y ahora regresaba a la vida. Cada paso que daba le parecía un milagro, pero lo único que ocupaba su mente era ella, Cosette. Jean Valjean caminaba a su lado en silencio, con su porte discreto y su mirada fija en el suelo. No había pronunciado muchas palabras durante el trayecto, y Marius, aunque lo notaba, no tenía fuerzas para preguntarle. Su corazón latía con demasiada ansiedad. Finalmente, llegaron a la residencia donde Cosette esperaba sin saberlo. Marius se detuvo frente a la puerta. Sus manos temblaban, y por un instante, el miedo lo invadió. ¿Y si ella ha cambiado? ¿Y si ha perdido la esperanza? Jean Valjean observó su duda y, en un gesto poco habitual en él, colocó una mano firme sobre su hombro. Ve, dijo con su voz grave pero serena. Marius asintió y respiró hondo. Luego, con paso decidido, cruzó el umbral. Cosette estaba en el jardín, sentada en el banco donde tantas veces había soñado con el regreso de Marius. Sus manos jugaban distraídas con una flor, mientras sus pensamientos vagaban entre la esperanza y el dolor. Entonces, oyó pasos. Alzó la vista y lo vio. Por un momento, el mundo pareció detenerse. No hubo palabras, solo miradas. Cosette se puso de pie, llevándose una mano al pecho, como si su corazón estuviera a punto de estallar. Marius, aún pálido y con la fragilidad de quien ha conocido la muerte, sonrió levemente. Cosette. Y en un instante, ella corrió hacia él. Se fundieron en un abrazo desesperado, un reencuentro donde las lágrimas hablaban más que las palabras. Marius sintió como su alma volvía a la vida en los brazos de Cosette, y ella, con su rostro enterrado en su cuello, sollozó con una mezcla de alivio y amor. Creí que te había perdido, susurró ella. Nunca te dejaré, respondió él con la voz quebrada. Jean Valjean, de pie a unos metros, observaba la escena en silencio. En su rostro no había alegría ni tristeza, solo una resignación profunda.
Sabía que ese momento no le pertenecía. Cosette, su pequeña Cosette, ya no era suya. Los días siguientes fueron de felicidad para Cosette y Marius. Había tanto que contarse, tanto que recuperar. Marius le habló de la barricada, de sus amigos caídos, del dolor y la pérdida. Cosette escuchó con lágrimas en los ojos, tomando su mano con dulzura, como si con su amor pudiera borrar todo el sufrimiento. Pero había algo que Marius aún no comprendía. Jean Valjean, dijo una noche, mientras caminaban por el jardín. Fue él quien me salvó, ¿verdad? Cosette asintió. Sí. Mi padre lo ha hecho todo por nosotros. Marius frunció el ceño. Había escuchado rumores, sospechas sobre el pasado de Jean Valjean. Sabía que su familia no veía con buenos ojos su cercanía. Hay cosas de él que no entiendo, Cosette. Ella sonrió con ternura. Mi padre es un hombre bueno. Siempre lo ha sido. Marius la miró a los ojos y vio en ellos una fe absoluta. Si Cosette lo ama como a un padre, entonces no puede ser el hombre del que hablan los rumores. Pero en su corazón, la duda seguía latente. Jean Valjean, por su parte, comenzaba a alejarse en silencio. Se sentía como un intruso en la felicidad de Cosette y Marius. Sabía que su presencia pronto sería innecesaria, y en su interior, ya había tomado una decisión. Pero antes de partir, había algo que debía hacer. Una noche, mientras Marius dormía, Jean Valjean se acercó a su habitación. Lo observó por un momento y luego, en voz baja, murmuró, «Cuídala». Luego, sin hacer ruido, salió de la casa. El tiempo de Jean Valjean con Cosette había terminado. Ahora, debía seguir su propio camino, uno que lo alejaría de la luz y lo devolvería a la sombra. Capítulo 14. La confesión de Jean Valjean. Las horas de felicidad pasaban rápido para Marius y Cosette. El joven, recuperado de sus heridas y renacido en el amor, sentía que su vida apenas comenzaba. Las nubes que lo habían atormentado en la barricada parecían disiparse en la dulzura de Cosette, en la tranquilidad de un futuro juntos. Sin embargo, en su corazón aún había una sombra, una pregunta sin respuesta. Jean Valjean. Desde su regreso, Marius había sentido la presencia del anciano como una figura en retirada, alguien que, a pesar de haber salvado su vida, parecía querer desaparecer. Sus dudas y sospechas, alimentadas por viejos rumores, se volvían cada vez más persistentes. Una noche, Marius tomó una decisión. Tenía que confrontarlo. Jean Valjean estaba solo en su habitación cuando Marius llamó a la puerta. Su rostro reflejaba un cansancio profundo, no solo físico, sino del alma. Cuando vio al joven de pie en el umbral, supo que el momento había llegado. «Siéntate, Marius», dijo con voz pausada. Marius obedeció. El silencio entre ambos era denso, cargado de palabras no dichas. «Sé que tienes preguntas», continuó Jean Valjean. «Y ha llegado la hora de responderlas». Marius sintió un escalofrío. «¿Quién es usted realmente?» Jean Valjean respiró hondo y miró hacia la ventana. La luz de la luna iluminaba la habitación con un resplandor pálido. Luego, con una voz serena, comenzó su confesión. «Fui un forzado», dijo al fin. «Pasé 19 años en galeras por robar un pedazo de pan. Entré siendo un hombre, salí siendo una sombra». Marius sintió que su cuerpo se tensaba, pero no interrumpió. «Cuando recuperé la libertad, no era libre. Nadie me daba trabajo, nadie me trataba como un hombre. Era un paria. Hasta que encontré a un obispo que me mostró misericordia. Me regaló candelabros de plata cuando yo solo había robado unos cubiertos. Su bondad cambió mi vida. Decidí comenzar de nuevo, dejar atrás el pasado». Marius escuchaba con el corazón agitado. Con un nuevo nombre, construí una vida honrada. Pero la justicia nunca olvida. Me persiguieron, me cazaron. Entonces encontré a Cosette. Era una niña abandonada, tratada como una esclava. Prometí a su madre que la cuidaría. Desde entonces, ella fue mi única luz. Jean Valjean hizo una pausa. Sus ojos, que nunca se habían visto tan cansados, reflejaban un dolor profundo. Por ella lo hice todo. Huir, esconderme, volver a comenzar. Y cuando la vi enamorada de ti, supe que mi papel había terminado. Marius sintió que su pecho se oprimía.
Su mente se debatía entre lo que había oído sobre aquel hombre y lo que acababa de escuchar de sus propios labios. Finalmente Jean Valjean se puso de pie. Ahora lo sabes todo, Marius. No me debes nada. Cosette es tuya. Mi lugar no está aquí. Marius lo miró fijamente. Dentro de él, la batalla entre la razón y el corazón se libraba con furia. ¿Era posible que aquel hombre, a quien había despreciado en secreto, fuera realmente un santo disfrazado de criminal? Pero antes de que pudiera responder, Jean Valjean tomó su abrigo y, sin una palabra más, salió de la habitación. Marius sintió un escalofrío recorrer su espalda. Algo en el tono de Jean Valjean le dio un mal presentimiento. Se levantó de golpe, pero cuando abrió la puerta, el anciano ya se había ido. La noche cayó sobre la casa, y con ella, una sensación de pérdida que Marius aún no lograba comprender del todo. Capítulo 15. El adiós de Jean Valjean. Marius sintió que algo en su interior se rompía mientras observaba la puerta abierta. Jean Valjean se había ido, y con él, la verdad que pesaba sobre su conciencia. Un torbellino de pensamientos lo invadió. Durante meses, lo había juzgado, lo había apartado, sin entender realmente la magnitud del sacrificio que aquel hombre había hecho por Cosette, por él, por todos. La culpa lo golpeó con una intensidad abrumadora. ¿Cómo había podido ser tan ciego? ¿Cómo había permitido que un hombre tan noble se marchara solo, en el ocaso de su vida? Marius no lo dudó más. Tomó su abrigo y salió a la calle. Tenía que encontrarlo. Los días pasaron con una inquietud creciente. Marius buscó a Jean Valjean en todos los lugares donde podía haber ido, pero la ciudad de París, con su inmensidad, parecía habérselo tragado. La desesperación comenzó a apoderarse de él. Finalmente, una pista lo llevó a un barrio humilde, a una pequeña casa donde la muerte aguardaba en silencio. Cuando Marius y Cosette llegaron, encontraron a Jean Valjean acostado en un lecho modesto. La luz del atardecer entraba por la ventana, bañando su rostro con un resplandor tenue. «Han venido», murmuró con una débil sonrisa. Cosette, sin comprender del todo lo que ocurría, corrió hacia él y tomó sus manos. Padre. «¿Qué te sucede?» Jean Valjean la miró con ternura. «Nada, hija mía. Solo que la vida se apaga, como la llama de una vela al final de la noche». Marius sintió un nudo en la garganta. Se arrodilló junto a la cama. «Perdóname», dijo con voz quebrada. «Te he juzgado mal. He sido injusto contigo». Jean Valjean negó suavemente con la cabeza. «No hay nada que perdonar, hijo mío. Hiciste lo que creíste correcto. Yo solo hice lo que debía hacer. Cuidar a Cosette, dar lo mejor de mí, intentar reparar los errores de mi pasado». El silencio llenó la habitación. Cosette, con lágrimas en los ojos, apoyó su frente en las manos de Jean Valjean. «No me dejes», susurró. Jean Valjean la miró con infinita dulzura. «No me voy del todo. Siempre estaré contigo, en cada recuerdo, en cada acto de bondad que hagas en el mundo». Luego, con un esfuerzo final, tomó la mano de Marius y la de Cosette, uniéndolas. «Sean felices. Aménse y vivan con el corazón lleno de compasión. No hay mayor riqueza que esa». Las sombras de la tarde se alargaron. Jean Valjean exhaló un suspiro profundo y cerró los ojos. Y con él, se apagó la llama de un hombre que, a pesar de todas las sombras de su pasado, había sido la luz en la vida de aquellos a quienes amó. Marius y Cosette salieron de la casa en silencio. La ciudad seguía su curso, ajena a la pérdida de un hombre que, en la discreción y el sacrificio, había sido un verdadero héroe. Jean Valjean no tenía una tumba ostentosa, ni su nombre figuraba en los registros de la historia. Pero en el corazón de quienes lo conocieron, su legado permanecía intacto. El legado de un amor inquebrantable, de una bondad silenciosa y de una redención que había encontrado su plenitud en el sacrificio. Y así, llegamos al final de esta maravillosa historia. Jean Valjean nos ha dejado una lección inolvidable de sacrificio, amor y redención. A través de sus páginas, hemos recorrido las calles de París, hemos sentido la lucha de los oprimidos, la esperanza en medio de la adversidad y la grandeza de un alma que encontró la luz en la bondad y el perdón. Si este viaje literario te ha conmovido, te invito a ser parte de nuestra comunidad en Audio Mentores, donde las grandes obras cobran vida. Suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún nuevo audiolibro,
Y déjanos tu like si disfrutaste esta narración. Además, nos encantaría saber tu opinión. ¿Qué te pareció esta historia? ¿Qué enseñanza te dejó? Déjanos tu comentario. Tu voz es importante y juntos hacemos crecer esta familia de amantes de la literatura. Comparte este audiolibro con amigos y familiares, porque las grandes historias merecen ser escuchadas. Nos vemos en el próximo audiolibro. Hasta entonces, sigue explorando el mundo de los libros, porque en sus páginas se encuentran los secretos del alma humana. Hasta la próxima aventura literaria en Audio Mentores.